Señoras vocales, señor secretario, señoras directoras, señores directores, ciudadanía que nos observa por estos medios virtuales, para observar la sesión ordinaria número 038-2025, convocada para el día de hoy a las 13 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenas tardes con todos los presentes. Procedo con lo dispuesto. Vocal Solana Boisquelal. Presente. Presente. Vocal Llorandales Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 038 de 2025. Gracias. Por favor, señor secretario, de lectura al orden del día. A efectos de constatar… perdóneme, sí, tiene razón. Se instala la presente sesión siendo las 13 horas con 50 minutos. Ahora sí, por favor, continúe, señor presidente. Continuamos con la lectura según lo dispuesto. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución para nombrar juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. 3.2. Análisis y resolución para nombrar subcoordinadora jurídica y subcoordinadora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. 4.2. Conocimiento y análisis respecto del informe sobre las irregularidades en la tramitación de expedientes disciplinarios en la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura. 5. Varios. Hasta aquí el texto del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Quiero consultar si es que en el punto 5 existe documentación que deba ser declarada como urgente. Sí, señor presidente. En efecto, ha ingresado a la Secretaría General el siguiente expediente. MOT P 0510 SNCD 2025 JS, que caduca el domingo 4 de mayo de 2025. Gracias. En tal razón, esta documentación de conformidad al artículo 9 se declara como urgente. Con esto pongo a consideración el orden del día, cuerpo colegiado. Si es que existe observaciones, caso contrario podemos continuar. Sin observaciones. Gracias. Se aprueba el orden del día con el orden del día. Se aprueba el orden del día. Y señor secretario, por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación. Gracias. Siguiente punto, por favor. Siguiente, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución para nombrar juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Interviene en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como también la Dirección General. Por favor, en este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales, director general, director jurídico, directores nacionales. Respecto al proceso de selección para cubrir un juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja, con el fin de otorgar el nombramiento de un juez temporal en aplicación a la resolución 133-2024. La Secretaría General, mediante memorando circular número CJSG 2025-0047MC de 11 de marzo del 2025, puso en conocimiento que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria número 021-2025 de 11 de marzo de 2025, referente al punto 3.2 respecto al nombramiento de un juez temporal para el Tribunal del Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja, en el cual se decidió suspender el tratamiento del punto y devolver la documentación a las áreas técnicas a fin de que se actualicen los informes. La Dirección Provincial de Loja, mediante memorando circular de P11-2025-0212-MC de 18 de marzo del 2025, analizó el sistema de pool de jueces, mismo que indica pool de jueces no permitía coordinar el agendamiento de las audiencias, ya sea por cruce de los jueces o de los señores secretarios, y en ausencia de los jueces generaban duplicidad de firmantes, lo que retrasaba el despacho judicial. La Dirección General, mediante memorando circular número CJDG 2025-0914-MC de 26 de marzo del 2025, trasladó el memorando circular y solicitó a las direcciones nacionales involucradas en el proceso considerar el análisis vertido por la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura en cumplimiento de la disposición emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria 021-2025 de 11 de marzo de 2025, de conformidad a las competencias y responsabilidades establecidas en la resolución 219-2024.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando CJ-DNTH 2025-1557M del 4 de abril de 2025, solicitó a la Dirección Provincial de Loja el informe técnico actualizado para la designación de un juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja en aplicación a la Resolución 133-2024 de 4 de julio de 2024. Asimismo, la Dirección Nacional de Innovación, de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial con memorando CJ número DND MCSJ 2025-0444M de 8 de abril de 2025, señaló, reiterando la necesidad existente de un juzgador adicional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja, a fin de completar y conformar los dos tribunales fijados a través de la Resolución 097-2021 de 15 de julio de 2021, el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la fijación del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Loja con un total de 2 tribunales, es decir, 6 jueces. La Dirección Nacional Financiera, con memorando circular número CJ-DNF 2025-0361-MC de 9 de abril de 2025, validó la certificación presupuestaria solicitada por la Dirección Provincial de Loja. Posteriormente, la Dirección General, mediante memorando circular CJDG 2025-1082-MC de 10 de abril de 2025, trasladó a la Dirección Nacional de Talento Humano el memorando DP 11-2025-1227M e informe técnico DP 11 UPTH 2025-089 de 9 de abril de 2025, suscritos por la Dirección Provincial de Loja, con todos los informes actualizados en referencia a la designación de un juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Con base a los pronunciamientos igual expuestos de la Dirección Provincial de Loja y la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el memorando número CJ-DNTH 2025-0455 de 22 de abril de 2025, el cual se anexa al informe técnico CJ-DNTH-SA 2025-245 que contiene el alcance a la actualización del informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-233 referente a la cobertura de la necesidad de cubrir un juez de Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario en la provincia de Loja en aplicación a la Resolución 133-2024. De acuerdo a los requisitos generales y específicos del proceso de selección de jueces temporales, al cual postularon en la provincia de Loja, fueron 3 participantes y dentro de los cuales 2 de ellos cumplieron con los documentos solicitados en etapa de postulación, mientras que uno de ellos no cumplió con la carta de motivación y, de acuerdo al proceso, en su parte pertinente señala a aquellos postulantes que no remiten adecuadamente la información en el proceso de postulación serán excluidos del proceso. En razón de aquello, se expone que con cédula 11-0-14-44-44-44, el doctor Aguirre Valdivieso Gonzalo Iván cumple con los requisitos generales y específicos para el cargo. Para el cargo con una puntuación de 57.5 dentro de su dependencia de origen como juez de unidad judicial civil con sede en el Cantón de Loja. De emitirse igual el nombramiento temporal de conforme a la situación propuesta, la vacante de unidad judicial se cubrirá entre las 10 jueces titulares que existen en la dependencia judicial. Asimismo, también adicionalmente se cuenta con una sentencia de reintegro del doctor Otto Montesinos Guarnizo a cargo del primer nivel de unidad judicial especializada civil y mercantil de Loja como juez de lo civil. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional de Gestión Procesal. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, señor director general, señor secretario general, demás autoridades presentes. En efecto, de conformidad al punto, es importante recordar que, mediante resolución 153 del año 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aceptar la renuncia presentada por el doctor Dionisio Valentín Pardo Rojas. En este sentido, la Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió en su momento el pronunciamiento mediante memorando circular CJ de NGP 2024-0446-MC y su ratificación mediante memorando circular CJ de NGP 2024-0489-MC de 25 de julio del 2024, recomendando en la parte pertinente el reemplazo inmediato de la vacante generada, considerando justamente el modelo de gestión tribunales fijos y el dimensionamiento establecido para poder conformar 2 tribunales fijos. Es importante recordar que, como bien lo mencionaron
los cuerpos pluripersonales en la provincia de Loja cuentan con un modelo de gestión tribunales fijos, recordando que para que este modelo de gestión funcione, se deben constar con 3 puestos de trabajo, es decir, tribunales fijos completos. Actualmente el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja cuenta con 6 puestos de trabajo, incluyendo el puesto de trabajo del doctor Pardo, quien renunció en el 2024. El primer tribunal fijo cuenta con 340 causas en trámite y el segundo tribunal fijo, que es el que está completo, cuenta con 412 causas en trámite. Asimismo, se conoce que se optimizaría un doctor de la Unidad Judicial Civil, el doctor Aguirre Valdivieso Gonzalo Iván, que actualmente consta con 458 causas en trámite y la dependencia total consta con 11 puestos de trabajo y 6.021 causas en trámite. Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en sesión ordinaria número 021 del 2025, en la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve, sin objeción, suspender el tratamiento del punto y devolver la documentación a las áreas técnicas, a fin de que se actualicen los informes. Y 2, que la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura realice un análisis respecto de la factibilidad de conformación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario bajo el sistema pool de jueces. Es importante citar que la Dirección Nacional de Gestión Procesal, mediante memorando circular CJ de NGP 2025-0156-MC, de martes 25 de marzo del 2025, menciona la parte pertinente. Se realizó un análisis y mesas de trabajo conjuntamente con la Dirección de Innovación, así como la Dirección Provincial, y existió una comunicación enviada por los señores juzgadores del Contencioso Tributario y Administrativo, diciendo que se ve la necesidad de mantener el modelo de gestión tribunales fijos en el Contencioso Tribunal Distrital, Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Sin embargo, igual para dar continuidad a los procesos, se sugirió analizar las posibles restituciones que tendría la provincia de Loja en primer nivel. Respecto de las causas pendientes de reducir escrito, se analizó en la unidad de origen tanto como de destino, y es así que la Dirección Provincial, a través de correo electrónico de 15 y 29 de abril del 2025, en la parte pertinente menciona que el doctor Gonzalo Aguirre no cuenta con sentencias de reducir escrito de acuerdo a lo confirmado por el señor juez, y asimismo que el doctor Dioniso Pardo, en función de su renuncia, no constaba con sentencias pendientes de reducir escrito. Hasta aquí mi intervención, autoridades. Por favor, la Dirección Nacional de Innovación. Señor presidente, señoras vocales, directores nacionales, buenas tardes con todos. Mediante memorando circular CJSG 2025-0047-MC del 11 de marzo de 2025, la Secretaría General puso en conocimiento de las áreas técnicas pertinentes y de la Dirección Nacional de Innovación lo tratado en sesión ordinaria número 021-2025, llevada a cabo el 11 de marzo de 2025 por el Pleno del Consejo de la Judicatura, respecto del nombramiento de un juez temporal para el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja, decidiendo en uno de los temas tratados la suspensión del tratamiento del punto y devolviendo la documentación a las áreas técnicas a fin de actualizar los informes. Es así que, en atención al memorando antes citado, mediante memorando circular número CJ-DND-MC-SJ 2025-0078-MC, la Dirección Nacional de Innovación remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y a la Dirección General el análisis técnico respecto de la necesidad de jueces en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Loja, informando que dicho tribunal actualmente cuenta con 5 juzgadores activos, es decir, con un tribunal fijo completo y un tribunal incompleto, encontrándose así en un estado alerta con una capacidad de resolución del 96%. En ese sentido, en caso de incrementar un juzgador en razón de la cobertura de la vacante existente, el despacho de causas y la prestación del servicio presentaría una mejoría en su despacho, pasando a un estado conveniente y disminuyendo su capacidad de resolución del 96 al 80%, completando así también los 2 tribunales que fueron fijados. Asimismo, mediante memorando circular DP 11-2025-0261-MC de 8 de abril de 2025, signado con trámite número DP 11-INT 2025-043-63 de la Dirección Provincial de Loja, la Dirección Provincial de Loja solicitó a la Dirección Nacional de Innovación un informe actualizado
al memorando CJDND-MC SJ 2024-1178M de 20 de septiembre de 2024, en atención a lo solicitado por la Dirección Provincial, con memorando número CJDND-MC SJ 2025-0444M de 8 de abril de 2025, se remitió la respuesta correspondiente, en lo cual la Dirección Nacional de Innovación se ratifica en el contenido de los memorandos número CJDND-MC SJ 2025-1178M. Así también se ratifica en el memorando DND-DMC SJ 2025-0078MC, reiterando la necesidad existente de un juzgador adicional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja a fin de completar y conformar los 2 tribunales existentes, es decir, contando con 6 jueces. Así, los tribunales fijados a través de resolución 097 de 2021 del 15 de julio del 2021 prestarían sus servicios con tribunales completos. Hasta aquí mi intervención. Gracias. En este momento, por favor, tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, compañeros. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial de Loja, mediante memorando DP 11-2025-1219M de 9 de abril del 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de un juez temporal para el Tribunal Primero de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando circular CJDNF 2025-0361-MC de 9 de abril de 2025, se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. De asesoría jurídica, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras vocales, señor director general, directores nacionales. Mediante memorándum CJDG-2025-2334-M del 29 de abril de 2025, el señor director general puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica los informes técnicos tanto de la Dirección Provincial de Loja y la Dirección Nacional de Talento Humano. Y referente a esto, pues, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, pues, en virtud de la resolución 173, en el que decidió reformar el artículo 2 de la resolución 195-2023 sobre la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente para la designación de juezas y jueces temporales de tribunales, garantías penales, tribunales distritales contenciosos administrativos, establecen 2 particularidades. La primera, de la responsabilidad de las direcciones provinciales de realizar la selección de jueces temporales, y en el caso de la Dirección Nacional de Talento Humano, la responsabilidad de verificar las inhabilidades a aquellos profesionales que sean designados como jueces temporales. Y para efecto, pues, una vez revisado, pues, los dichos informes, y por cuanto la Dirección Nacional de Loja ha realizado el informe técnico DP 11-UPTH-2025-040 del 14 de febrero de 2005 y posteriormente, conforme lo dispuso el Pleno del Consejo de la Judicatura, se realizó una actualización del informe, el mismo que recayó en el número DP 11-UPTH-2025-089 del 9 de abril del 2025. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez que contó con esto y realizó el informe técnico respectivo, mediante memorándum CJ-DNJ-2025-0482, remitió el informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Finalmente, la Dirección General, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señoras vocales, directores nacionales, buenas tardes. En virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-245 del 21 de abril del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número
CJ-DNJ-2025-0482-M del 29 de abril del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar al juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Gracias. Con esto, los informes han sido puestos a consideración del cuerpo colegiado. Si es que existe en este momento observaciones, quisiera que No las tengo puedan observaciones. manifestar en este momento. Gracias. Sin observaciones. Si no existe observaciones, por favor, en este momento, señor secretario, quisiera que dé lectura al articulado, por favor, y luego al título de la resolución. Procedemos, señor presidente, con lo dispuesto. Artículo único. Nombrar juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja, de conformidad con el siguiente detalle: cédula de identidad 1101444444. Nombres y apellidos: Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso. Cargo: juez temporal de Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario. Dependencia judicial: Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Disposiciones transitorias. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de la presente resolución al juez temporal designado conforme a lo establecido en la ley. Segunda, el juez temporal designado entrará en funciones de forma inmediata una vez posesionado en su cargo. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Nombrar juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. ¿No existe alguna observación al respecto de la resolución? No tengo observaciones. De mi parte, sin observaciones. Por favor, las áreas técnicas necesito que verifiquen los datos consignados en la resolución. Gracias. Una vez que estén verificados los datos, informar a la presidencia la conformidad o no. No hay observaciones, señor presidente, por parte de la Dirección de Talento Humano. Si no existe observaciones de parte de las áreas técnicas, en este momento mociono la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solana Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar juez temporal para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la provincia de Loja. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. 3.2. Análisis y resolución para nombrar subcoordinadora jurídica y subcoordinadora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Intervienen en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y también la Dirección General. En este momento, la Dirección Nacional de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, me permito indicar que con oficio número 528 JDNSP CNJ 2025 de 14 de abril de 2025, el lector José Suignahua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, solicitó la contratación de una subcoordinadora jurídica y subdirectora técnica de asesoría jurídica. Conmemorando circular número CJDG 2025-1135 MC, el 16 de abril de 2025, la Dirección General dispone de la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore el informe técnico para la contratación del personal del nivel jerárquico superior en los cargos de subcoordinadora jurídica y subcoordinadora técnica de asesoría jurídica. Mediante memorando número CJDN 2025-1687-M de 23 de abril de 2025, la Dirección Nacional Financiera emite la actualización de la certificación presupuestaria número 001 de remuneraciones unificadas para las referidas vacantes en el presupuesto de gasto corriente del Consejo de la Judicatura, planta central, es decir, las 2 vacantes de nivel jerárquico superior de la Corte Nacional de Justicia cuentan con financiamiento.
en base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 219-2024 del 19 de diciembre de 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional de Talento Humano procedió a realizar la validación de formación académica, experiencia profesional y capacitación, la cual se detalla a continuación. Vélez Mosquera Joana Michelle, postulante para el cargo de subcoordinadora jurídica, registra título de tercer nivel de abogada, cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector público y en el ámbito jurídico. Toral Ceballos Jocelyn Daniela, postulante para el cargo subdirectora técnica de asesoría jurídica, registra 2 títulos de cuarto nivel como magíster en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Administrativo, cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector público en el ámbito jurídico. Así también se verificó las inhabilidades, previsiones e impedimentos legales para ejercer cargos públicos en los sistemas del SRI, SAYE, SUPA, Fiscalía General del Estado y Ministerio del Trabajo, de las 2 postulantes, las cuales no registran inhabilidades o previsiones para ejercer cargo público. A fin de concluir el proceso de la Dirección de Talento Humano, emite el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-246, el mismo que contiene todos los aspectos legales, técnicos y los recursos económicos para la vinculación de las 2 profesionales. Así también se verificó que ninguna de las profesionales tenga impedimentos para ejercer cargo público, por lo que es procedente la contratación del personal a nivel jerárquico superior, según el siguiente detalle. Abogada Vélez Mosquera Joana Michelle, para el cargo subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, y abogada Toral Ceballos Jocelyn Daniela, subdirectora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento, por favor, la Dirección Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJDNF 2025-01687M de 23 de abril de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de una subcoordinadora jurídica y una subdirectora técnica de asesoría jurídica para la Corte Nacional de Justicia, a través de la cual se garantiza la existencia de recursos para continuar con dichas designaciones en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. La Dirección de Asesoría Jurídica, por favor. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico CJ-DNTH-CA-2025-246 del 24 de abril de 2025, para nombrar a la subcoordinadora jurídica y directora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia, la Dirección Nacional de Talento Humano realizó el procedimiento, esto es, solicitar la revisión de expedientes disciplinarios, asimismo el registro de prohibiciones, inhabilidades, impedimentos para ejercer cargos públicos, el mismo que se certifica que no conste. Consecuentemente de eso, como se ha escuchado por parte de la Dirección Nacional Financiera, de que se cuenta con la certificación presupuestaria, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ de 2025-0489-M del 29 de abril de 2005, presentó ante el señor Director General el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. En virtud de que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su exposición han señalado que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-246 del 24 de abril del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0489-M del 29 de abril del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar subcoordinadora jurídica y subcoordinadora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Muchas gracias.
Respecto al punto, los informes han sido expuestos por las áreas técnicas. Quiero consultar a las vocalías si es que existe alguna observación. Sin observaciones de mi parte. No tengo Gracias. observaciones. Por favor, Secretaría, realice la proyección de la resolución de lectura del título del articulado y que el área técnica valide desde este momento los datos consignados y posterior a la lectura del señor secretario informe a este cuerpo colegiado si es que existe conformidad con los datos. Gracias. Señor presidente, procedemos con lo dispuesto. Artículo único. Nombrar subcoordinadora jurídica y subcoordinadora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia de conformidad al siguiente detalle. Cédula 17 24 37 60 64, nombres y apellidos: Vélez Mosquera, Joana Michelle. Denominación del puesto: subcoordinadora jurídica. Dependencia: Corte Nacional de Justicia. Cédula 08 03 49 74 52, nombres y apellidos: Toral Ceballos Jocelyn Daniela. Denominación del puesto: subcoordinadora técnica de asesoría jurídica. Dependencia: Corte Nacional de Justicia. Información obtenida del informe técnico número CJDNTH SA 2025-246 de 24 de abril de 2025, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Nombrar subcoordinadora jurídica y subcoordinadora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Por favor, las áreas técnicas. De acuerdo con el texto, señor presidente, no hay observaciones. Gracias. Dada la información, en este momento consulto si es que existe alguna observación por parte de las vocalías. De no existir, en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Gracias. Por favor, señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boisquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar subcoordinadora jurídica y subdirectora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, corresponde al punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene en este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Tiene la palabra, por favor, la subdirección. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos. Esta solicitud de medida preventiva de suspensión es en contra de la doctora María Fernanda Castro Angos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Esta medida se da en virtud del oficio número 17282-2025, oficio 00345-2025 de 22 de abril del 2025, por medio del cual el secretario de la Sala Segunda de la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la resolución dictada por los jueces de la referida sala, dentro de la cual declararon el error inexcusable respecto de las actuaciones de la doctora María Fernanda Castro Angos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dentro del juicio penal número 17282-2025-00099 por un presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en gran escala, por un presunto error inexcusable al inhibirse del conocimiento de la causa penal. En virtud de esta información, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la solicitud de medida preventiva de suspensión en contra de la referida servidora judicial. Esto por cuanto ante el auto de inhibición efectuado por la doctora Ana Lucía Ceballos, jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, la hoy sumariada el 10 de febrero de 2025 abocó conocimiento y convocó a audiencia de vinculación
la cual se inició el 10 de marzo del 2025. No obstante, en dicha diligencia resolvió previamente inhibirse ante la señora jueza ordinaria y remitió la causa a dicha unidad, inobservando el procedimiento establecido en el artículo 14 del Código Orgánico General de Procesos, norma supletoria, en concordancia con el criterio orientador emitido por la Corte Nacional de Justicia respecto al trámite para la resolución de conflictos de competencia, toda vez que se configuraba un conflicto negativo de competencia, lo cual la Sala lo califica como equivocación por falta de aplicación de la norma, pues decidió enviar el proceso a un juez quien ya se pronunció sobre la competencia, creando un conflicto jurídico ajeno a las normas y reglas establecidas, error que habría ocasionado que el proceso quede en el limbo, pues ninguno de los sujetos procesales, incluidos los que tenían prisión preventiva, habrían tenido acceso a su juez natural, error que habría producido un daño grave al dejar a los sujetos procesales sin acceso a un juez de primera instancia. En virtud de esta información, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la doctora María Fernanda Castro Angos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, incluida la remuneración, por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de la doctora María Fernanda Castro Angos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 IBID. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Muchísimas gracias. Se pone a consideración este expediente para que se pueda conocer. Si es que existe alguna observación. Si no existen observaciones al respecto, en este momento yo elevaría a moción lo propuesto por el área técnica. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su venia, señor presidente. Vocal Solana Boyesquelal. A favor. A favor. Vocal Leona Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Procedemos. 4.2. Conocimiento y análisis respecto del informe sobre las irregularidades en la tramitación de expedientes disciplinarios en la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura. Gracias. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cabe indicar que conforme a la iniciativa efectuada por la presidencia del Consejo de la Judicatura, así como de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, los días 13 y 14 de marzo del 2025, en virtud de la atribución prevista en el artículo 9, letra M del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, se efectuó una visita in situ a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, conforme una planificación dispuesta por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En esta visita in situ se revisaron varios expedientes disciplinarios efectuados dentro de la Dirección Provincial
de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en donde se encontraron algunas observaciones, así como es la falta de motivación en las resoluciones disciplinarias. Se ha constatado que en algunos casos las resoluciones carecen de una adecuada fundamentación jurídica y fáctica, lo que compromete la garantía de motivación y fundamentación reconocida en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, y se habría inobservado la normativa aplicable para el efecto, pudiendo afectar la validez de las decisiones adoptadas. Existen irregularidades en los autos de inicio en donde no se tipificó de manera correcta la infracción disciplinaria, lo que conllevó a que se ratifique el estado de inocencia en varios sumariados. Tercero, se ha observado irregularidades en expedientes de investigación en los cuales no se ha recabado elementos que permitan presumir el cometimiento de una infracción disciplinaria, lo cual ha conllevado a que se archive la investigación y no se inicie un sumario disciplinario. En virtud de la gravedad de estas observaciones y con el fin de salvaguardar la correcta administración de justicia disciplinaria, se adjunta el informe técnico correspondiente en el cual se emiten varias recomendaciones, entre ellas el inicio de sumarios disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas en cada uno de los procesos que fueron motivo de control. Hasta aquí, señor presidente. ¿Alguna observación por parte de las vocalías? No tengo observaciones. Por favor, doctora. En mi caso, sí. A ver, este es un procedimiento que lo venimos haciendo ya con varias provincias y ha tenido resultados, pero yo sigo con la consulta que es de preocupación permanente, ¿no? Claro que hay unos archivos de procesos en donde, pese a existir la declaratoria jurisdiccional previa, no, que son los más complicados, digamos, porque aquí también hay con otro tipo de faltas leves, faltas graves, pero la declaratoria jurisdiccional que está arreglada desde la sentencia que emitió la Corte Constitucional para el juzgamiento del error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo a partir de la definición que tiene que hacer un juez superior. Hasta la fecha no lo resolvemos. Y yo quería preguntar, porque la vez anterior habíamos conocido que se envió una consulta, me estoy refiriendo a la contradicción que existe o al procedimiento diferente que existe entre las declaratorias que se solicitan para garantías jurisdiccionales derivadas de la resolución emitida por la Corte Constitucional, la 012-2021, ¿es? Y de la Corte Constitucional, y la 04-2023 de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, que tenemos algún resultado ya respecto de aquello, porque ustedes iban a hacer alguna gestión con la Corte justamente para determinar qué es lo que pasa, porque en la medida que eso siga sin clarificar, siempre vamos a tener líos en las direcciones provinciales. Yo sé que muchos de estos casos son de otra, no todos se enmarcan en ese problema, pero ese es un asunto muy, muy complejo que hay que resolverlo. Entonces, no sé si tienen alguna respuesta. Nosotros hemos realizado, nosotros ya le remitimos, me parece, a las vocalías el informe o la consulta que se hizo a la Corte Nacional de Justicia, conforme a la disposición emitida en el pleno de una sesión de pleno efectuada la semana anterior. No obstante, en relación a esta divergencia que existe entre el reglamento de la Corte Nacional de Justicia con el reglamento de la Corte Constitucional, es un tema que nosotros no hemos hecho una consulta en ese sentido, en virtud de que son dos jurisdicciones totalmente diferentes, la constitucional como la ordinaria, y en virtud de eso estas autoridades, las máximas autoridades de estas instancias, han emitido los reglamentos que consideraron necesarios para la emisión de la declaratoria jurisdiccional previa para este tipo de procedimientos, tanto ordinarios como constitucionales. Entonces, nosotros como Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que fue lo que le comuniqué anteriormente, nosotros tuvimos un acercamiento, se puede decir, de carácter informal con la Corte Constitucional en virtud de ciertos aspectos que se venían dando, por ejemplo, para darles un ejemplo únicamente, cuando se emiten medidas cautelares.
cuando se revocan las medidas cautelares no son susceptibles de apelación. Entonces nosotros estábamos en esa divergencia de quién era el competente, si la Corte Constitucional o la Corte Provincial, dado que ya no había una instancia superior. Entonces fueron ciertos aspectos que fueron más motivo de consulta por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para la aplicación del reglamento para las normas del procedimiento para la declaratoria jurisdiccional previa. Entonces son cuestiones bastante específicas. Entiendo. ¿Y la de la Corte Nacional? ¿En qué radica el motivo de la consulta? El motivo de la consulta de la Corte Nacional se efectuó en relación a las disposiciones transitorias que se establecen en esa resolución. En relación no solamente, porque esta resolución, la 04 del 2023, no solamente se establecieron procedimientos para las declaratorias del 109.7, sino que en estas disposiciones transitorias también se hizo o se hace una referencia a la falta disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que también es una falta disciplinaria que la norma o la tipificación prevé que se necesita o se requiere una declaratoria jurisdiccional previa. Ok, comprendo. De todas maneras, yo voy a seguir insistiendo. Algo tenemos que hacer respecto de esa contradicción que existe entre las dos resoluciones. De hecho, ya tenemos un conflicto aquí con el caso de Manabí. Hablando de Manabí, hay un juez de Manabí que tiene una declaratoria jurisdiccional previa realizada en la Corte Nacional de Justicia, que en la Dirección Provincial de Manabí, yo no veo ese caso aquí, archivaron. Debe ser porque todavía no está sin resolución. Suben apelación, teniendo declaratoria jurisdiccional previa, la archivaron a nivel de la Dirección Provincial por las interpretaciones que se dan, porque hay una serie de comprensiones diferentes respecto de la normativa. Entonces son temas que hay que resolver. Caso contrario, seguimos con el mismo lío de siempre, que a veces se resuelve de una manera, a veces se resuelve de otra manera, y eso lo que genera es inseguridad jurídica. Por lo tanto, yo insisto, voy a poner en los siguientes días, el momento que tenga ya un poco de tiempo, porque yo tengo armado un argumento respecto de este asunto a efectos de resolverlo. Por lo demás, con estas observaciones, yo estoy de acuerdo con el informe. Gracias. Director, por favor, tiene la palabra. Usted también. Gracias, señor presidente. En referencia a lo manifestado por la doctora Solanda, justo el día de hoy solicité pues, una mesa de trabajo con los delegados de vocalías y de presidencia, porque estamos trabajando desde la Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sobre las competencias para resolver. Efectivamente, por eso, justo conversábamos con su delegado, doctora, de que en estas intervenciones que hemos hecho a las provincias, nos hemos dado cuenta de que a veces los directores provinciales tratan de archivar procesos y acá no conocen. Entonces queremos marcar la cancha en la reforma al reglamento que se está pidiendo, y por eso hemos hecho una cercanía con las vocalías para poder obtener, y que hemos concluido el día de hoy. Hemos solicitado pues un informe a control disciplinario para ver cómo hay el movimiento desde las direcciones provinciales en cuanto a las faltas leves, graves y gravísimas, porque hemos tenido en cuenta cómo es posible que 208 expedientes disciplinarios se los archiven erróneamente, en los cuales incluyen de procesos gravísimos. Entonces, ciertos directores provinciales dicen que deberían conocer el director general, por ejemplo, las graves, incluido ratificar el estado de inocencia o sancionar, pero aquí a la matriz llega ya solo para sanción. Entonces nosotros queremos proteger eso y estamos pidiendo un informe para tener una data de todos los procesos, faltas leves, graves y gravísimas, con la finalidad de poder identificar ciertas faltas de que el Pleno resuelva, ya sea ratificar el estado de inocencia o sancionar. Por ejemplo, actualmente vienen por obligación con declaratoria, pero hay otros como por ejemplo la causal de corrupción, eso no viene. ¿Y qué pasa si un director provincial no toma en cuenta ciertos elementos y archiva el proceso? Nunca conoce el Pleno. Entonces ya hemos identificado justamente en estas intervenciones
Vamos a tener la siguiente semana una nueva mesa. Hoy acordamos hacerlo entre el día lunes y martes, y la idea es que Control Disciplinario nos emita un informe para poder determinar este tipo de sanciones, porque no es normal que se cometan y se archiven estas causas así por así. Entonces necesitamos de que las autoridades resuelvan, ya sea sancionando o ratificando el estado de inocencia, para evitar algún conflicto de norma o que no se cumpla el debido proceso. Un poco en el diálogo, lo que sí hay que buscar es que la solución no sea el remedio peor que la enfermedad. Voy a poner un ejemplo: citaciones en Pichincha. Como empezaron a dar problemas en las unidades, en los complejos, las citaciones se concentró solamente acá en el complejo norte, y después tampoco es que se ha tenido solución, seguimos con los problemas. El tema de la concentración de todo el país es bien difícil. Si ahorita tenemos, pero nos ponen los procesos al borde de que prescriban, imagínate teniendo toda la carga aquí. Lo que hay que encontrar es mecanismos, cómo se evita, y una de esas cosas es lo que siempre se señala en este pleno, es lineamientos claros, que no los hay. Hay que construir esos lineamientos claros, resolver este tema de la contradicción, porque mientras haya la contradicción entre una resolución y la otra resolución de los procedimientos para la declaratoria jurisdiccional previa, también son limbos en los cuales se manejan los directores provinciales. Tener información oportuna, lo que hay que hacer es chequeo, digamos, una acción previa a que se comete el error, pero no necesariamente concentrar. Ese es la preocupación sería, del último dato que yo tengo sacado, voy a dar el global, creo que son 10 años de que tenemos el sistema, son 200.000 causas que ingresan, ¿no? Eso es una cosa loca. La idea es que justamente con su delegado que conversábamos, y el delegado de la doctora Yolanda, la doctora que nos visitó en la oficina el día de hoy, la idea es de tener primero un informe estadístico, doctora, para poder determinar justamente lo que usted dice, evitar concentrar acá y ser objetivo. Otro tema importante, gracias a la iniciativa de la doctora Yolanda, en las reuniones también de trabajo que me ha solicitado, me ha propuesto de manejar el sistema de data, esa data, la Datalizer. Eso nos va a ayudar a poder identificar y monitorear, que no se nos prescriban los procesos, de ver la efectividad en cada provincia y de poder dar un seguimiento. Y también pues estas intervenciones que hemos hecho por iniciativa de la Presidencia y la Dirección Jurídica nos ha servido estamos analizando si incluimos en una parte de la reforma al reglamento, de que se realicen periódicamente estas intervenciones. Cosa que eso vamos a poder identificar y monitorear estas acciones. Y otro dato adicional que se está trabajando es en el tema del sorteo de causas, como ya lo ha anunciado el señor presidente, del sorteo de causas en control disciplinario, con la finalidad de fortalecer la transparencia y también ayudar al sistema, al procedimiento de ISO que se está trabajando en la institución. Entonces yo creo que todos estos parámetros nos van a ayudar a poder mejorar en el control disciplinario, pues pero es un proceso y lo estamos haciendo. Está bien. Yo voy a conversar con la persona que está delegada de mi oficina para aportar en lo que fuere necesario. Gracias. En el caso particular, solamente para agregar, fueron preocupaciones del momento que me integré a este pleno, tanto a la doctora Yolanda Yupanqui, de la doctora Solanda Goyes y del doctor Mer Benavides, a veces los desfases sobre el tema de control disciplinario, y también fui testigo de algunos procesos que llegaban acá cuando no se podía hacer absolutamente nada por negligencia de las direcciones provinciales, especialmente en el tratamiento del componente de control disciplinario. Y tomando esas preocupaciones, que además eran reiterativas por parte de las vocalías, precisamente se logró hacer esta dinámica de establecer las intervenciones en provincia, que no tienen de ninguna manera el objetivo de perseguir, sino más bien de que se genere un control de cómo se realiza el proceso disciplinario en nivel provincial y cómo llega acá al Pleno, para que obviamente el Pleno, a través de las vocalías, no incurramos en problemas tampoco en lo posterior al tramitar estas
causas de procesos administrativos. Así que básicamente era eso lo que quería decir. Doctora Yolanda, por favor, tiene la palabra. A ver, en realidad no había dicho nada porque estábamos dentro de un proceso que nada tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con Data Analyzer, pero habiéndose mencionado, sí estamos trabajando control disciplinario, jurídico y la dirección de jurimétrico en la elaboración de un Data Analyzer disciplinario. ¿Para qué? Para precisamente evitar que tengamos que movilizarnos y buscar personas que hagan este trabajo, que digamos de forma práctica y pudiendo hacerlo electrónicamente. Si logramos ya este sistema que está ya avanzando, simplemente entramos al sistema y el sistema nos arrojará todos los datos que nosotros requiramos, y sobre todo lo que se va a poder es hacer precisamente estos controles. Por eso es que el doctor Fausto Naranjo les ha pedido a ustedes que le den los datos necesarios y sobre todo los datos que se necesitan consten en el sistema para ser controlados. Como les digo, el trabajo no lo hago yo, esto lo está haciendo la Dirección de Jurimétrico. Sí fue una iniciativa mía, pero el trabajo se está realizando y agradezco a las dos direcciones que están colaborando eficientemente. Gracias. Con estas observaciones y comentarios de las áreas y de las vocalías, toda vez de que este punto tiene como el conocimiento y análisis, salvo que existan objeciones o de ser necesario alguna disposición adicional de despacho, serían las siguientes. Señor secretario, por favor tome nota. 1. Dar por conocido el informe a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 2. Acoger las recomendaciones presentadas por la área técnica. 3. Disponer el inicio de los sumarios administrativos correspondientes a fin de determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas en cada uno de los procesos que fueron analizados en el informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Y 4. Disponer el inicio de los procesos de investigación en el caso de que los sumarios administrativos determinen responsabilidades. Siendo así, estas serían las disposiciones de despacho. Sí, señor presidente, sin objeciones de los vocales presentes, se procede a tomar nota de las disposiciones de este pleno para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. Siguiente punto, 5 varios, mod P 0510 SNCD 2025, JS caduca domingo 4 de mayo de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Boyes. Gracias. Este caso tenemos que se ha planteado el sumario en contra de segundo Orlando Tito Álvarez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar del Guayas Sur. Significa que él tiene una declaratoria ya dictada por los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quienes en la sentencia que expidieron el 15 de noviembre de 2024 en una garantía jurisdiccional de habeas corpus, declararon que la actuación del juez antes señalado se la hizo con manifiesta negligencia y error inexcusable. Y dado que estas infracciones están dentro del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, ha ameritado un sumario administrativo. Esto en tanto se considera que el servidor judicial no habría cumplido con realizar la audiencia dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 44, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como también porque no habría despachado de manera oportuna el escrito de apelación interpuesto por la parte accionada. También los jueces de la Corte Provincial que emitieron la declaratoria señalan que el servidor judicial desnaturalizó la garantía jurisdiccional del habeas corpus. Por favor, para tener conocimiento de mayores detalles, el análisis y la recomendación, le pido que a través de control disciplinario se nos haga conocer. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Conforme lo señalado, la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
dentro de la garantía jurisdiccional de habeas corpus número 09572-2024-01624, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2024 emitieron declaración jurisdiccional previa en contra del servidor sumariado, realizando el siguiente análisis respecto a la actuación de manifiesta negligencia. Conforme los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se ha podido comprobar que el servidor sumariado, mediante auto de 7 de junio de 2024, abocó conocimiento de la acción de habeas corpus y convocó a la audiencia para el 13 de junio de 2024 a las 15 horas, cuando el inciso segundo del artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que inmediatamente interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las 24 horas siguientes. Así también el artículo 44, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala lo antes mencionado. Cabe indicar que la demandada, abogada Cruz Germania Torres Martínez, jueza de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, le solicitó al sumariado se le concede el link telemático para comparecer a la audiencia. Sin embargo, el servidor sumariado, bajo el argumento de que la Unidad Judicial no cuenta con disponibilidad de sala telemática, reagendó la audiencia para que se lleve a cabo el 18 de junio de 2024 a las 15 horas. Es decir, hasta esa fecha ya habían transcurrido 11 días sin que el servidor judicial sumariado cumpla con las normas antes citadas. Por otra parte, cabe recalcar que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en su sentencia emitida el 15 de noviembre del 2024, señalaron puntualmente lo siguiente. Textualmente, el juez segundo Orlando Tito Álvarez en las dos convocatorias no estaría respetando los términos para realizar la audiencia, contraviniendo lo establecido en el procedimiento de habeas corpus establecido en los artículos 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 89 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, la audiencia de habeas corpus en la primera convocatoria debió darse a más tardar el 10 de junio de 2024 y en la segunda convocatoria debió darse a más tardar el 14 de junio de 2024. Por lo tanto, incumplió su deber como juez en lo contenido en los numerales 2 y 3 del artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se finaliza la transcripción. Respecto al hecho argumentado por el juez sumariado, en el sentido de que la unidad judicial no cuenta con disponibilidad de la sala telemática, el tribunal señaló que en los casos de garantías constitucionales se debe dar prioridad, más aún si se trata de acciones de habeas corpus. Así también señalaron que el Consejo de la Judicatura, además de proporcionar salas de Zoom y Polycom para las audiencias telemáticas por cada unidad judicial, ha proporcionado a cada funcionario judicial los servicios de Google, a más del correo electrónico, entre ellos esta plataforma de videoconferencia Meet, en la cual el juez, secretario o ayudante judicial puede agendar las reuniones que sean necesarias sin límite de tiempo, igual que en la plataforma Zoom. Y si el juez segundo Orlando Tito Álvarez no hizo la audiencia de habeas corpus el día 13 de junio del 2024, es porque no quiso utilizar la herramienta tecnológica proporcionada por el Consejo de la Judicatura. Es decir, el abogado segundo Orlando Tito Álvarez, en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayas Sur, no actuó con la debida diligencia conforme lo establece el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador. Continuando con este análisis, conforme se manifestó anteriormente, la audiencia fue señalada para el 18 de junio de 2024 a las 15 horas, sin embargo, tampoco se llevó a cabo por cuanto el servidor sumariado habría tenido una calamidad doméstica, la misma que fue calificada por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas como sospechosa, por cuanto dentro del expediente no consta agregado ningún formulario de permiso, ni tampoco acta de sorteo por encargo o alguna acción de personal emitida por la Unidad Provincial de Talento Humano. Finalmente, el juez sumariado, mediante decreto de 24 de junio de 2024, convocó a la audiencia para el 27 de junio del 2024, la misma que sí se llevó a cabo, sin embargo, hasta esa fecha habían transcurrido 20 días. Es decir, una clara violación al principio de celeridad que se encuentra contenido en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial e incurriendo en la previsión establecida en el artículo 128, numeral 5 del precitado Código. Sobre el error inexcusable. De las pruebas constantes se ha podido comprobar que en la causa laboral seguida por indemnización por despido intempestivo número
09359-2023-00614, la abogada Cruz Germania Torres Martínez, jueza de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, mediante auto de sustanciación de 10 de abril de 2024, concedió las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, entre ellas la prohibición de salida del país de las demandadas señoras Luisana Elizabeth Echeverría Alcíbar, Alicia Verónica Ripalda Barriga y Sara Mercedes Barriga Baluarte. Al no encontrarse de acuerdo con la decisión adoptada por la juzgadora, las prenombradas ciudadanas interpusieron una demanda de habeas corpus bajo la pretensión de que se ordene el levantamiento de la prohibición de salida del país y puedan recuperar su derecho a la libertad a través del derecho de libre movilidad y libre desarrollo de la personalidad, garantía jurisdiccional que fue concedida por el servidor sumariado. En el caso que nos ocupa, el servidor sumariado modificó una medida cautelar preventiva emitida por una autoridad jurisdiccional competente. Dicho en otras palabras, hubo injerencia en la decisión adoptada por la jueza dentro de la causa laboral, seguida por indemnización por despido intempestivo, pues existían otras vías que las demandadas podrían haber tomado a fin de que se revise la decisión adoptada en dicha causa. Sobre este hecho, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en su sentencia dictada el 15 de noviembre del 2024, señalaron lo siguiente. Esta equivocación es inaceptable e incontestable, pues como se apuntó previamente, es claro que conforme la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el habeas corpus tiene los fines ya establecidos y en ninguno de ellos está la modificación e injerencia en otro proceso para revocar decisiones de autoridad judicial competente, pues para ello existe la vía pertinente como es la apelación de acuerdo con el artículo 256 del COJEP. Por otra parte, es importante mencionar que el juez sumariado aplicó erróneamente los artículos 89 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, se arrogó funciones que no le correspondían, ya que quien era competente para revocar las medidas preventivas impuestas a las demandadas dentro de la causa laboral eran los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Consecuentemente, estos errores generados por el juez sumariado provocaron un daño grave y significativo a la Administración de Justicia y al actor de la causa laboral. El daño grave a la Administración de Justicia se ve reflejado en el hecho de que el habeas corpus fue utilizado de una forma arbitraria para revocar una medida preventiva que fue emitida por una autoridad judicial competente dentro de una causa laboral. Es decir, afectó a uno de los fines que persigue la Administración de Justicia, ya que al aceptar la demanda de habeas corpus no lo hizo para reparar los daños causados por una privación de libertad por ser ilegal, ilegítima o arbitraria, sino para beneficiar a las demandadas. Asimismo, se causó un daño grave al actor de la causa laboral, ya que a través de las medidas cautelares que solicitó, quería asegurar el cumplimiento del pago por el despido intempestivo. Sin embargo, el juez sumariado, desnaturalizando la acción de habeas corpus, dejó sin efecto las medidas que fueron impuestas por la autoridad jurisdiccional competente. En virtud de estos hechos, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 21 de abril del 2025, por haberse comprobado la responsabilidad administrativa del sumariado. Segundo, declarar al abogado segundo Orlando Tito Álvarez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayasur, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con manifiesta negligencia y error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2024 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado segundo Orlando Tito Álvarez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayasur la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado segundo Orlando Tito Álvarez, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este caso, doctora Goy, usted es ponente. Yo tengo una consulta. La declaratoria jurisdiccional previa está justificando tanto manifiesta negligencia como error inexcusable. El error inexcusable me parece clarísimo, no es un mal uso del habeas corpus para dejar sin efecto una medida cautelar en el ámbito laboral. Pero respecto de tenemos algunos parámetros respecto de el tiempo que debe demorarse en habeas corpus, porque obviamente que la norma establece unos tiempos, pero nada se está cumpliendo. En acciones de protección no se cumple, las audiencias se prorrogan, todo esto es por la justificación que hacen los propios jueces en la carga procesal que tienen. En habeas corpus tenemos algún parámetro que nos permita mirar cuáles son los tiempos que se manejan. Conforme la norma establece que la misma debe efectuarse dentro de las 24 horas, es decir, de carácter inmediato. Así Entonces es. son 20 días y es por eso que la Corte lo califica como manifiesta negligencia. Sí, pero también en los otros suele haber, hay tiempos y que no se están cumpliendo, ¿no? O sea, sí me parece el tema de la manifiesta negligencia, como siempre hemos tenido una duda sobre los tiempos que se manejan, porque si les aplicaríamos a todos los tiempos que están en los procesos, estamos fritos, nos quedamos sin función judicial. Pero bien, el tema del error inexcusable es clarísimo y yo estoy de acuerdo con la recomendación. No sé si hay alguna observación. Ninguna. En ese caso, entonces, elevo a moción la recomendación que ha dado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Narda Solanda Guisquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, informe a este cuerpo colegiado si es que existe un punto adicional en el orden del día. Señor presidente, cumplo en informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstos para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, esta sesión se clausura. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.